Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Una vez más, tenemos la oportunidad de estar juntos en esta noche para disfrutarnos del alimento que nuestro Señor y Dios nos tiene preparado para fortalecernos. Hoy es un momento maravilloso para nosotros poder realmente estar disfrutando del pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Una vez más, nuestro buen Dios y Señor nos ha regalado la oportunidad de estar juntos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición tan grande! Y por supuesto, como hemos dicho siempre, todo lo que Papá nos regala, lo vamos a disfrutar juntos. En este caso, alimentarnos del pan de vida, porque necesitamos fortalecernos, necesitamos desarrollarnos en gracia y en amor delante de Papá y delante de todos los hombres. Mis queridos hermanos, vamos a orar para iniciar de uno. Amantísimo y bendito Padre, cuya tu morada es en la altura de los cielos, la alabanza, la gloria, el loor y la majestad sean para ti, oh bendito Señor, desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos amparas, vigilas sobre nuestra salida y nuestra entrada, sobre nuestro acostar y levantar, y nos ha dado el privilegio de estar juntos en esta noche. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre bendito, te pedimos perdón por las faltas, las equivocaciones y los errores que hemos cometido durante el día. Por favor, perdónanos, ayúdenos a seguir viviendo siempre con temor y temblor delante de ti, haciendo siempre tu santa y bendita voluntad. En tus manos nos encomendamos. Ahora vamos a estudiar tu palabra. Sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad, Señor. Y sobre todo, Padre, te pedimos que estas verdades tuyas sean impresos en nuestros corazones y así podamos honrar y glorificar el santísimo nombre tuyo que ha sido invocado sobre nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. En tus manos nos encomendamos. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Bueno, amados hermanos, veníamos estudiando 1 Corintios, el capítulo 3, de que somos colaboradores de Dios. Y vamos a leer desde, para llegar al texto donde vamos a arrancar esta noche nuestro estudio. De manera que, verso 1, de la manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿No sois carnales? Claro, es muy vergonzoso de que realmente podemos ver
tristemente que los hombres han fragmentado al Señor Jesucristo y aún han dejado al Señor Jesucristo, que es realmente el Señor y dueño de su pueblo, de su iglesia, y que muchos hombres permiten que los hermanos, en medio de la ignorancia, se aferran a ellos en vez realmente apartarse y poner al Señor Jesucristo en alto, para que el pueblo realmente pueda tener sus ojos, su visión, contemplando a su Señor, a su Dios. Pero muchos se sienten gozosos, felices, de que los hermanos se dividen y que están en esta gran división de llamar es que yo soy de tal, yo soy de tal, cuando realmente todos nosotros deberíamos entenderlo nítidamente y claramente, independientemente de los nombres que los hombres pueden poner a sus partidos religiosos, de que nosotros no somos de ninguno de estos partidos. Pero hoy por hoy encontramos tantas cosas. Se ha olvidado de que la iglesia de Dios es una sola. Se han olvidado de que la iglesia pertenece al Señor. El Señor Jesucristo lo compró con su sangre. Muchos se han olvidado de eso. Por esta razón el apóstol Pablo está diciendo, pero ¿qué sucede? ¿Por qué están tan carnales y que no han entendido que independientemente del predicador, independientemente del evangelista, independientemente del profeta, independientemente de todo eso, el pueblo pertenece al Señor Jesucristo y que tanto el pastor como el evangelista, como el predicador, como los profetas, ellos tienen un solo papel: presentar al Señor Jesucristo delante del pueblo para que ellos no vayan a transformarse en anticristo, poniéndose entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Por esa razón el apóstol Pablo había visto el peligro que corría cuando los hermanos estaban diciendo, yo soy de Pablo y otro decía, yo soy de Apolos. Entonces decía, pero ¿qué pasó, señores? Han perdido el enfoque. Están viviendo una vida totalmente carnal, porque el asunto no es así. Y es lo que realmente nuestros hermanitos necesitan entender, porque esta confusión tan tremenda, cuando se dice soy luterano, se está diciendo es que es de Lutero. Cuando se dice soy Calvino, se está diciendo que es de Juan Calvino. Cuando se dice que soy wesleyano, se está diciendo que es de Wesley. Y cuando realmente no tiene que ser así, es absurdo. Es una cosa vergonzosa de que realmente los hermanos se han prestado para eso. Por esa razón, hoy en día, entonces encontramos muchos se han cansado de decir soy wesleyano, soy menonita y soy de tantas, y ahora entonces se dicen es que soy adventista del séptimo día. Ellos piensan que eso realmente es algo glorioso y que el adventismo se ensalza y que soy presbiteriano, entonces ellos se sienten orgullosos. Soy bautista. Todos esos son nombres de personas que se levantaron
y para tratar de servir al Señor, pero más adelante los hombres les han endiosado. De pronto que muchos de ellos que no tenían ese pensamiento, simplemente en esta reforma protestante, entonces empezaron a predicar, pero los hombres, como siempre, han acostumbrado a tener un ser humano delante a través del papado que ha erigido al humano, que ha honrado, engrandecido al humano. Entonces todos, como al fin y al cabo todos venían del catolicismo apostólico romano, entonces ellos no vieron a esos hombres como instrumento para que pudieran conocer la gracia, sino se dedicaron también a adorar a esos hombres, a ofrecerse como servidores o como esclavos de esos hombres, pensando en tener siempre el yugo del papado encima. Eso realmente es lo que sucedió. Pero mire dónde el asunto comenzó. El asunto comenzó en Corinto porque los hermanos estaban desviándose ya. El asunto comenzaba en su desviación. En vez de todos entender que eran del Señor Jesucristo, no importaba dónde podían reunirse, no importaba en qué país donde podían reunirse, no importaba el que les estaba ministrando, porque todos los dones pertenecen al Señor Jesucristo, que derramó a su iglesia para la perfección de su iglesia, no para engrandecimiento de los hombres, no para poner a los hombres como dioses delante de la hermandad y para que la hermandad agachen sus cabezas delante de ellos y honrarles hasta atrever a decir es que yo soy de ellos. No, hermanos, las cosas, por esa razón estamos viviendo esta tremenda apostasía justamente antes del retorno del Señor Jesucristo, así como Aarón permitió, mire bien eso, así como Aarón permitió que el pueblo se degradara, que el pueblo erigiera a un becerro de oro, mientras que Moisés estaba ahí en la montaña hablando con el Señor a favor del pueblo, pero Aarón, que estaba ahí como el agente que debería mantener al pueblo a la expectativa de qué está diciendo el Señor allá a Moisés y que cómo va a ser cuando Moisés se bajara de la montaña, pero no, el pueblo se cansó, es que estamos aburridos, estamos cansados, necesitamos, Moisés ya se murió allá, entonces háganos una estatua. Háganos un becerro de oro para nosotros. Y efectivamente Aarón, en medio de su debilidad, aceptó, como hoy en día los hombres de Dios. Aarón en aquel entonces ahora se llaman los pastores de todas estas congregaciones, se llaman los evangelistas de todas estas congregaciones, se llaman los profetas de todas estas congregaciones, permiten que el pueblo, en vez de estar suspirando por el retorno del Señor Jesucristo, en vez de estar contemplando el cielo, porque el Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, está en la presencia de Papá Dios, defendiendo nuestra causa, y que teníamos que estar hincados, prestando oído espiritual a todo lo que está pasando y a través de todos los acontecimientos que están alrededor de nosotros, los acontecimientos naturales, los acontecimientos políticos, religiosos. Debíamos estar ahí atentos, pero no. Muchos se dedicaron, como Aarón, a fabricar becerro de oro para poner al pueblo en gozo.
hasta permitieron cuando llegó el movimiento carismático de Juan Pablo II, todos pensaron, este es el asunto, es que el pueblo estaba tan aburrido, el pueblo estaba tan triste, es que el pueblo estaba ahí tan muerto. Entonces con las baterías, con las orquestas, con todos estos instrumentos, entonces nos vamos a celebrar. ¿Cuál celebrar si el Señor Jesucristo todavía está intercediendo? La celebración llega cuando se termine todo este proceso de este mundo, de esta perversión, de esta destrucción, de todo eso, para el Señor venir y bendecir a su pueblo y realmente arranca con el Señor Jesucristo la celebración de Sukkot o la celebración de Cabaña para nosotros ir felices, contentos con el Señor Jesucristo hasta el cielo, a la casa de Papá Dios. Pero no se lo ve así, sino los hombres prefirieron mantenerse callados, así como Aarón se mantuvo callado, por miedo al pueblo. Porque ellos dicen, entonces, si molestan a los hermanos, ellos creen que poner al pueblo de Dios delante de Dios es molestar a los hermanos. Y ellos que piensan, entonces, si los hermanos se sienten molestos, se sienten en la forma que nosotros tenemos que ponerlos, estar ahí de rodilla delante del Señor espiritualmente, suspirando por el retorno que del Señor Jesucristo, entonces se van a irse de la iglesia y no habrá diezmo, no habrá ofrenda, entonces todos los pastores van a morirse de hambre porque al fin y al cabo ellos piensan que es el pueblo o es la gente que les están dando de comer, que les están atendiendo sus necesidades, cuando realmente el que lo está haciendo es el dueño de la viña, es el Señor Jesucristo. Con hermano, sin hermano, el Señor puede mantener a sus ministros, a sus hombres, pero siempre y cuando nos colocamos en la posición que el Señor quiere que nos colocamos, no volvernos a que como que Aarón alcahueteando, aceptando todo lo que la gente hace o dar al pueblo lo que ellos piden. Ellos piden gozo, entonces gozo. Ellos piden rumba, entonces rumba. Ellos piden luces y cámara, entonces luces y cámara. Todo eso es el trabajo de los Aarones, es decir, los traidores de la causa del Señor Jesucristo. Y por esa razón hoy en día encontramos al pueblo de Dios vagando en medio de este desierto y corrompiéndose, es decir, fornicando con todos los reyes de la tierra, con todos los que mandan, con todos los que se creen importantes. Entonces el Señor Jesucristo se queda relegado ahí en un rincón y los hombres se pusieron enfrente del pueblo de Dios, dando satisfacción carnal al pueblo de Dios para que permanezcan ahí, para que haya diezmo y ofrenda. Y no se dan cuenta que todos estos diezmos y ofrenda, permitiendo al pueblo hacer lo que se les viene en gana, todos estos diezmos y estas ofrendas son realmente profanos. Se están realmente deshonrando al Señor. Están comiendo pan de deshonra. Están comiendo pan de fornicación. Están comiendo pan de adulterio del pueblo de Dios, pero ellos se sienten satisfechos porque desde que ellos puedan vivir bien. Por esta razón el apóstol Pablo sí decía, no, señores, no, porque cada uno se cree que es
de lo que les han dicho que son. Nosotros como hijos de Dios no adoramos a ningún hombre. Si bien es cierto en el libro de Hebreo se nos dice obedecer a nuestros pastores, pero cuando nuestros pastores están desviando, están trocando la gloria de Dios por lo que no aproveche, cuando ellos están recibiendo sobornos para entregar al pueblo de Dios, nosotros no podemos someternos a estos vejámenes, a estas afrentas que están haciendo del Señor Jesucristo, a esta deshonra que están haciendo. Pero por supuesto, como el pueblo, yo digo, acostumbra a tener un hombre en cabeza que se cree importante, en aquel tiempo era el vicario que de Dios, entonces todos los pastores también creen que son vicario que de Dios y que ellos son realmente importantes, cuando realmente el único vicario que Dios tiene aquí en la tierra se llama el Espíritu Santo, porque Él vino a representar al Señor Jesucristo y está trabajando para la honra y la gloria de Papá Dios, dando a conocer el sacrificio del Señor Jesucristo para que los hombres podamos enamorarnos del Señor Jesucristo. Pero ellos piensan lo contrario, y ahí realmente nosotros debemos entender el trabajo de anticristo que han hecho todas estas agrupaciones. Todos estos que se dicen, soy metodista, soy bautista, entonces el bautismo significa anticristo. El adventismo significa anticristo. El metodista significa anticristo, porque todos ellos se están coaligando para desviar la atención del verdadero Cristo, en vez de los hermanos decir, soy del Señor Jesucristo. A mí no me vengan con cuento de nombre, porque soy del Señor Jesucristo. Él es quien murió en la cruz por mí y por mis pecados, y Él es quien me santifica. Yo no soy de ningún hombre. Si bien es cierto, utiliza a los hombres para ayudar a otros hombres, pero es un privilegio, es un honor que el Señor concede a cada uno de nosotros, pero no para que nosotros robemos su lugar, sino es para nosotros presentarlo vivo delante de su pueblo, para que el pueblo pueda tener sus ojos en el Señor Jesucristo. Por esa razón hoy en día que vemos que la gente está dispuesto a morir por su pastor, cuando realmente es el pastor que debería estar dispuesto a morir por las ovejas, porque el Señor Jesucristo les ha encomendado una misión que tienen que cuidar que la grey. Así como el Señor Jesucristo sí dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Cuida mis corderitos. Esto todos nosotros que nos presentamos como pastores del pueblo de Dios, somos los que debemos estar dispuestos a enfrentar los lobos, a enfrentar los leones, a enfrentar lo que sea, pero con tal de que las ovejas del Señor pueden estar seguros. Esto es lo que tiene que hacer, no ponernos en lugar del Señor para que la gente nos adore, para que la gente nos ensalza, para que la gente nos cree quién sabe qué, cuando realmente nosotros no lo somos y este no es nuestro papel. Por esa razón al hombre si le gusta el espectáculo, le gusta sentir poder, porque ellos piensan al decir es el poder del Espíritu Santo, entonces los hermanos van a estar agachados porque dicen, no, que pastor es un ungido, este pastor es que el Espíritu Santo se le mueve, cuando puede ser el demonio que lo está moviendo,
¿Qué está haciendo a la gente que caer de para atrás? ¿Qué está haciendo a la gente que está hipnotizando al pueblo de Dios y que la gente se está que cayendo, la gente se está brincando, la gente se está revolcándose en el piso y ellos dicen que es el Espíritu de Dios cuando es el espíritu de Satanás que está moviendo, pero ellos así toman el lugar del Señor porque todo mundo les adora y eso les fascina. ¿Y no se dan cuenta que son anticristos? Porque anticristo es todo aquel, escúchenlo bien, anticristo es todo aquel que toma el lugar del Señor Jesucristo. Y todo aquel que está deshonrando al Señor Jesucristo. Y todo aquel que se presenta delante del pueblo de Dios como el gran ungido, el super pastor, el super apóstol, el super profeta, el super evangelista que es movido, y ellos en vez de someterse, pero ellos utilizan los dones para engrandecerse delante del pueblo de Dios. Esto era lo que Pablo estaba diciendo ahí. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo? Mire bien eso. Él fue muy claro. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Él no usurpó el lugar del Señor. Él no trató de aprovechar de la ignorancia de muchos hermanos. Él no aprovechó de eso, sino al contrario, él se puso en el lugar que él había entendido que tenía. Y decía, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mírenlo bien, hermanos. Todos nosotros estamos, es según el don que nos ha dado el Señor, pero no para engrandecernos. No para mostrarnos delante de la gente, no para que la gente nos adore, no para que la gente dé sus vidas por nosotros, no, hermanos. Ese es un error tremendo y este convierte a todos los que están haciendo eso como anticristo. Porque muchos están tratando de buscar anticristo por aquí, por allá. Cada gobernante que sube y dicen que es anticristo. ¿Cómo un político va a ser un anticristo si la cuestión de anticristo es una cuestión de adoración, de robar el lugar que le pertenece a nuestro Dios? ¿Cómo van a creer un cuento eso? Si es una cuestión sentarse en el templo de Dios como Dios, es decir, poniéndose delante de los hermanos y no presentar al Señor Jesucristo, sino presentarse a sí mismo, aceptar que sea importante cuando el único importante en la iglesia de Dios tiene nombre propio, se llama el Señor Jesucristo. ¿Por qué ninguno de las congregaciones se paran y dicen, no, hermano, no es que tú eres evangélico, no es que tú eres metodista, no es que tú eres bautista, no es que tú eres adventista, no es que tú eres pentecostal, no, tú eres del Señor Jesucristo? Y esto es lo que hay que entender, hay que comprender, hay que vivir. No importa el lugar donde nosotros nos encontramos, es un lugar que Dios ha dado, porque Él ha dicho, donde quiera que 2 o 3 están reunidos, ahí estamos, pero no somos de este lugar, no somos de este ministro que se para ahí. No importa el grado que pueda tener, no importa que dice es que yo soy senador de la República, no importa que sea presidente de la República, no eres de nadie, porque cada uno, los profetas
son instrumento de Dios para ayudar a su iglesia. Los pastores somos instrumento de Dios para ayudar a su iglesia. Los evangelistas son instrumento de Dios para ayudar a su iglesia, pero ellos no deben presentarse delante de la iglesia como ungido de Dios y están haciendo que ellos son los mejores y cuando hacen la gente caer y se sienten importantes. No. Todo eso que estamos viendo muestra que todos estos hombres son anticristos porque se colocaron en el lugar del Señor Jesucristo, están ensalzándose, están endiosándose delante del pueblo en vez de realmente regañar al pueblo y enseñar al pueblo a mirar solamente, únicamente al Señor Jesucristo, que es realmente el verdadero Señor y Dios de su pueblo. Todo eso tenemos que entenderlo, porque si nosotros no lo entendemos, no podremos realmente honrar el nombre del Señor Jesucristo que ha sido invocado sobre nosotros. Estaríamos desviándonos, estaríamos cambiando la gloria del Señor incorruptible por hombres mortales, miserables gusanos que realmente no valen absolutamente nada, porque el valor del hombre lo hace es el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a atrever a ponernos en lugar del Señor y cuando los hermanos felicitan, en vez de decirles, no señora, no señor, no venga a felicitarme a mí porque yo no soy nadie, soy simplemente un instrumento, el que habla en mí se llama el Señor Jesucristo, ayudando a su pueblo para que se santifique. Entonces yo no soy objeto de adoración, yo no soy objeto de aplauso, yo no soy objeto de felicitación, porque el mensaje no es para felicitar, sino el mensaje es para entrar en el corazón y hacer el trabajo que el Señor necesita que se haga en los corazones. Pero no, así como en el tiempo de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Bernabé, yo soy. Y ahora todo eso realmente que estamos viendo, el hecho de que lo estamos viendo no significa que es lo que Dios quiere. No, somos nosotros los carnales que nos gusta la alabanza, nos gusta la felicitación, nos gusta el aplauso, nos gusta sentirnos importante. Entonces nosotros aceptamos cosas que pervierten nuestro corazón, cuando realmente todo teníamos que dirigirlo al dueño verdadero que se llama el Señor Jesucristo. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Por esta razón se dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidor por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Todo lo que decimos proviene del Espíritu, porque el Espíritu es quien tiene que moverse en la iglesia de Dios. El Espíritu, su papel es santificar al pueblo cada día más. El Espíritu es honrar el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es su trabajo en la iglesia. Pero los hombres hemos permitido cosas que deshonra a nuestro Señor, cuando realmente el Señor Jesucristo, al decir a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y mire, le preguntó 3 veces. ¿Y a nosotros qué? Estamos
sirviendo al Señor porque amamos al Señor. Estamos pastoreando porque amamos al Señor. Estamos evangelizando porque amamos al Señor. Estamos cuidando a las ovejas porque amamos al Señor. O amamos a nosotros mismos y nos presentamos delante del pueblo de Dios como el super ungido, el super apóstol, el super pastor, el super evangelista, el super profeta, para coger la vista de los hermanos y dirigirlas sobre nosotros, cuando realmente el asunto es coger a toda la grey y enviarlo ahí al Señor Jesucristo, que puedan estar contemplando al Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Él es el dueño del evangelio. Todos nosotros que estamos colaborando en alguna cosa, somos simplemente colaboradores. Y es un honor que el Señor nos hace al darnos este privilegio. Pero muchos, en vez de entender que es un honor, en vez de comprender que es un privilegio, ellos dicen es la oportunidad de enseñorearse de la grey del Señor y de ponerse enfrente, y que ahora es mi iglesia. Terrible, terrible. Porque simplemente se cayeron en el cuento de personería jurídica especial, que es una tienda de negocio. Entonces los gobiernos dan una personería jurídica especial y ellos se apoderan en sus nombres por la personería jurídica especial, y ellos creen por eso les hace dueño de la iglesia que de Dios. No, hermanos, no, por favor. Ese es el trabajo de anticristo. Porque si bien es cierto el gobierno para tener control y para hacer que alguien sea responsable, porque el Señor Jesucristo no está presente ahí visual para que se presenta delante de los gobiernos de decir yo soy el dueño, pero era necesario. Dios permite la personería jurídica especial no para que los hombres se engrandecen, se apoderan de la iglesia que de Dios y que colocan al Señor Jesucristo en un rincón y exhiben al Espíritu Santo como sus títeres para manejarlo a sus antojos. Ya ellos son los que toman la decisión de curar, de hacer milagro, de hacer temblar, de hacer tantas cosas, porque ya el Espíritu Santo es el títer de ellos, lo mueven como quieren. Ya el Espíritu Santo no es quien realmente es representante del Señor Jesucristo en su iglesia, ya no es realmente el que gobierna la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo, sino es cada pastor, es cada profeta, es cada apóstol, es cada evangelista, y ellos, no, hermano, no, por favor, no, porque eso les convierte a todos ustedes como anticristo, hermanos. Esto es lo que tenemos que entender, porque el anticristo es todo aquel que se interpone entre el Señor Jesucristo y su iglesia y su pueblo. Por esta razón se dice, se siente en la iglesia de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque todos los que dicen mi iglesia se convierten en dioses. Todos aquellos que hacen que los hermanos les veneran son anticristos. Y debemos entenderlo. Y el apóstol Pablo no tenía pánico de este asunto, porque él había entendido que Dios le había hecho un llamado, era para colaborar. Él era un colaborador, un instrumento en la mano del Señor. Era el Señor quien le movía
y él aceptaba ser movido por el Señor y respetaba a su Señor y a su Dios. Por esa razón él dice, no, hermanos, nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Todos debemos ser movidos por el Espíritu de Dios, porque los dones no son para engrandecer a nadie, ni para dar dominio sobre el pueblo de Dios, porque el Señor Jesucristo fue muy claro, entre vosotros no habrá quien manda, porque eso se hace los mundanos. Entre vosotros todos sois hermanos. Entonces el ministro que el Señor coloca adelante es como un hermano mayor que tiene que preocuparse por sus hermanos menores, que tiene que alimentarlos de la carne del Señor Jesucristo, no venir a contarles cuenticos, historietas, hacer reír a la congregación, divertirse y aún poner a payasos que realmente que vienen es a burlarse, todos estos que cuentan chistes de doble sentido en el púlpito, hacer demagogia, hacer todo eso es deshonrar al Señor Jesucristo, y podemos ver todos estos son anticristos. Porque no permiten al pueblo entrar en contacto. Y lo tremendo es que a veces que los hermanos que llegan y dicen, es que, no, si mi pastor si lo dice, pues así es, ¿para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué mirar más? ¿Para qué cuestionar más? Cuando realmente un pastor que no está en la mano del Señor es el peor enemigo del Señor en medio de su pueblo. Pero, verso 6, mire bien lo que dice el apóstol Pablo, verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado ¿qué? Dios. Y los hermanos a veces dicen, es que yo gané almas para Cristo. Yo gané. Es decir, Dios debe sentirse afortunado, debe sentirse realmente contento porque yo gane almas para ti. ¿Quién gana almas? ¿Quién puede hacer que el corazón de un hombre se ablanda y acepta al Señor Jesucristo si no es el mismo Espíritu Santo? ¿Cómo se atreven a decir yo gané robando la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo lo pueden hacer? Pero muchos sí lo hacen y se sienten, se engrandecen. Es que yo bauticé tantas almas. Hermanos, ¿no le dan temor? ¿No sienten espanto de ponerse en una situación así, de atreverse a adjudicarse la gloria del Señor? ¿No les da miedo? ¿Cómo pueden hacer una cosa esa? Claro, cada uno cumplimos un papel. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es el Espíritu Santo el único que convence. Es el único realmente que cambia el corazón de piedra en corazón de carne. Es el único. Todo lo que se hace en el pueblo de Dios es el Espíritu Santo quien lo hace. Porque Papá Dios, el Señor Jesucristo, le ha dado a él este trabajo y él lo está haciendo a plenitud. Pero muchos roban, se adjudican la honra para sí. Es que yo gané. Es que yo bauticé, es que yo logré,
es que yo hice. Y aún hasta los escritores se atreven, después de Dios inspirarles para decir, no, esto que estoy escribiendo aquí es del Señor. Dicen, es mi libro, porque ellos son los tremendos, son los duros, son los que realmente piensan, son los... No, hermano, no es así, hermano. Todo lo que nosotros hacemos, si hay algo que honrar, la honra y la gloria pertenece al dueño porque él ha hecho toda la provisión para la santificación de su pueblo. Todo es para la santificación de su pueblo. El que tiene fe no es para llegar y decir, mire, yo tengo fe, yo oro y se hace, yo digo y se cumple. Es que, no, hermanos, todo eso es para la santificación del pueblo de Dios, no para honrar a nadie. No. Y menos todavía desplazar al Señor Jesucristo, desplazar a su Espíritu Santo y volverse el Todopoderoso delante del pueblo de Dios. Esto debería darnos dolor, debería hacernos estar orando, llorando delante del Señor, avergonzado de que estemos robando el honor del Señor, robando todo el desarrollo de su plan para la salvación de los humanos, de nosotros. Deberíamos tener pánico, pero no, porque no tienen pánico, porque el único insolente en el universo se llama Satanás. El único que se atreve a enfrentar al Señor se llama Satanás. Por esa razón, todos estos que han hecho estas cosas tienen ese espíritu de Satanás, porque él es el único insolente. Pero nosotros, como polvo, y que el Señor nos ha rescatado de la ruina para ponernos en su presencia, deberíamos siempre estar hincados delante del Señor, reconocer su señorío y no nosotros ponernos al frente de su pueblo como quien realmente hace las cosas. Deberíamos ser como el apóstol Pablo. Yo planté, otro que regó, entonces todo sale como Dios lo ha determinado. Alabado sea el Señor. Eso es lo que todos nosotros teníamos que hacer. Verso 7. Así que ni el que planta es algo. Escúchenlo bien, hermanos. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto es real. El hecho mismo de plantar, ¿quién nos ha permitido plantar? El Señor. El mismo hecho de regar, ¿quién nos ha permitido que regar? El Señor. Y nos adjudicamos a nosotros todo y desconocemos. A veces que muchos dicen, no, es que vamos a hacer obra misionera para que la iglesia se aumente, para que haya más conversión. Pero no conversión hacia el Señor, sino conversión hacia sus arcas, porque sus arcas serán más grandes. No, hermanos, por favor, es el momento de recapacitar. Mientras todavía existe este tiempito de gracia, es necesario recapacitar, es necesario entender las cosas como realmente se debe entender. Es necesario coger a los hermanos y entregarlos al Señor Jesucristo, porque Él es el Dios de la raza humana. Él es quien derramó su sangre en la cruz. No hay derecho que vengamos a robar su trabajo y hacer perder también las almas de los hermanos.
Porque el hermano que adora al ministro, el hermano que cree que el ministro es lo mejor, el hermano que dice es que yo soy, está bajo condenación, porque no está contemplando al Señor Jesucristo, que es su Señor, está contemplando a los hombres. Y cada día su corazón se va amordando a lo que contempla. Como siempre he dicho, de contemplación en contemplación nos asemejamos a lo que contemplamos. Si estamos contemplando al Señor Jesucristo, cada día seremos más dulces, seremos más amorosos, seremos más pacientes, seremos más bondadosos, seremos más fiel, seremos realmente como el Señor Jesucristo. Pero si estamos contemplando a los hombres, cada día nuestro corazón se va a volverse una roca y hasta convertirse en el peor acero que pueda existir, donde el Espíritu Santo no va a poder entrar para ablandarlo. Significa tanto los predicadores y los predicados que se ponen en esta situación, los dos se perderán. Porque el papel es ver, contemplar al Señor Jesucristo en todo. Por esa razón se nos dice, todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo debemos hacer es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Porque todo es para Él, por Él, en Él y para Él. Debemos entender eso. Así que el que planta no es árbol, sino el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Es el Señor que cada día va agregando en su iglesia los que han de ser salvos. No somos nosotros, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestra sagacidad, no es por nuestra euforia, no es porque realmente nosotros somos. No, hermanos, deberíamos tener pánico en ponernos en estas situaciones. Por esa razón, la gran perversión, la gran apostasía es que hombres se han interpuesto delante del pueblo de Dios y el Dios verdadero. Y ellos son los que mandan, son los que hacen, son los que dicen, hasta yo les he escuchado tantas sandeces, a mí me da tristeza. Porque nosotros tenemos que respetar a nuestro Señor. Tenemos que respetarlo, tenemos que honrarlo, tenemos que glorificarlo, tenemos que salmodiarle, porque esto es nuestro papel y es lo que tenemos que hacer, no porque nos toca, sino porque le amamos. Esto es lo que tenemos que entender. Verso 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es decir, mis amados hermanos, ninguno de nosotros somos importantes. Dios nos ha concedido un honor, nos ha concedido un privilegio de poder estar delante de su pueblo. Y aun cuando nos ponemos delante de su pueblo, no somos nosotros quienes debemos hablar, porque Él mismo ha hecho provisión para que cuando nos presentemos delante de su pueblo, sea Él hablando con su pueblo, para la honra y la gloria suya y la santidad de su pueblo. Tenemos que entenderlo. Ni el que planta y el que riega son una misma cosa. Instrumento. Pero el todo
es el Señor, porque Él es quien murió en la cruz. Por esa razón, hoy en día, ningún hermano, ningún hijo de Dios puede ponerse a decir, yo he escuchado a la gente decir, es que soy católico y me moriré. Claro, tú te morirás católico, porque si tú eres católico, no eres del Señor Jesucristo. Si tú eres metodista, no eres del Señor Jesucristo. Porque todos los que somos del Señor Jesucristo, nos presentamos como somos, del Señor Jesucristo. Nos reunimos con X o Y hermanos o en X o Y lugar, pero pertenecemos al Señor Jesucristo para la honra y la gloria de nuestro Dios y para la dicha de nosotros, porque es un honor que el Señor nos ha concedido, a pesar de que no merecíamos nada de eso, pero Él lo ha hecho con nosotros. ¡Qué fortuita! ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Y nosotros tenemos que verlo así, tenemos que gozarlo así, porque es un honor. Papá Dios te ha escogido en el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo para que tú fuese instrumento, sea cual sea el don que Él te ha dado, pero instrumento para su honra y su gloria, no para la honra tuya y la gloria tuya. No, todo es para papá, es para nuestro Señor, es para nuestro Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros entendamos eso. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cada uno tenemos un papel que desarrollar. Y este papel que estamos desarrollando, tenemos que desarrollarlo con contentamiento, con alegría, con gozo, con dedicación. Porque Dios, el Dios de todo el universo, que no necesita a nadie, que lo llena todo, pero se ha fijado en ti y en mí para nombrarnos sus colaboradores en medio de la edificación de su pueblo. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Esto es lo que realmente cada uno de nosotros teníamos que entender. Que el Señor no necesita a nadie, pero Él nos ha escogido. ¡Qué fortuita! ¡Qué maravilloso! Entonces, lo que realmente deberíamos hacer es estarnos siempre postrados a sus pies, siempre agradecidos con Él, siempre estar ahí, porque si Él nos ha dado esta oportunidad, debemos disfrutar esta oportunidad. Pero ¿cómo lo disfrutamos? Cumpliendo la labor que Él nos ha encomendado, honrándole a Él, solo a Él y solo por Él. Esto es lo que realmente deberíamos entender. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido. Pero por favor, es el momento. Nunca es tarde. Mientras la puerta de la gracia está abierta, no es tarde. No es tarde. Podemos acercarnos al trono de la gracia y rendirnos ahí, pedir al Señor que nos perdone, pedir al Señor que nos ayude, pedir al Señor que nos santifique para Él y que cuando abramos nuestra boca sea solo Él, por Él y para Él. Hay oportunidad,
porque el Evangelio está siendo predicado. Significa la puerta de la gracia no ha terminado todavía, no ha cerrado todavía. Podemos arrepentirnos, podemos acercarnos y podemos postrarnos delante de Él y pedirle perdón. Esperamos que eso nos ayude a reconocer en qué hemos fallado, dónde hemos fallado y presentar delante de Él. Y Él es benevolente, maravilloso para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias en esta noche, porque eres maravilloso. Te damos gracias porque al decirnos todas estas cosas, es tu amor para con nosotros, porque tú no quieres nuestra perdición, porque has hecho una inversión a través de la sangre de tu Santo Hijo, nos quieres salvar. Ayúdenos, oh bendito Padre, ayúdenos a entender dónde hemos fallado y podamos acudir a este preciosísimo abogado que tenemos a tu lado, que está listo para defendernos y salvarnos. Padre, gracias por la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz. Gracias por tu Santo Espíritu derramado en nuestros corazones para conducirnos a toda verdad. Pero perdónanos también por no prestar oído a la voz de tu Santo Espíritu. Perdónanos por rechazar a veces su conducción y que de aquí en adelante podamos tener oído dócil para escucharlo a Él y así honrar el santísimo nombre tuyo que ha sido invocado sobre nosotros, para tu honra y tu gloria. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por hacernos hijos tuyos y colaboradores tuyos para tu honra y tu gloria. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Tú con nosotros y nosotros contigo. En el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Alce su rostro, oh bendito Señor, sobre nosotros y nos ponga paz. Muy buenas noches. Nos veremos si así lo determina el Señor. Dulces sueños y feliz descansos. Chao.